Buenas tardes. Hola, buenas tardes, profesora. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien. Vamos a dar una esperita de 5 minutos para mirar si se conectan algunos otros compañeros. Si no, a las 6:05 daremos inicio. ¿Te parece? Ok, claro que sí. Bueno. ¿De dónde nos acompañas? Del Estado de México. Del Estado de México. Uh-huh. Me da mucho gusto que podamos compartir en este espacio y que, bueno, ya podemos ponerle una imagen a las personas que nos escriben o que están allí con nosotros respondiendo a nuestras actividades en la plataforma. Y bueno, la idea es interactuar y poder aclarar dudas y, bueno, algunos elementos que vayan surgiendo a medida que vayamos realizando la sesión. Sí, bueno, fíjese que en lo personal todavía no he podido hacer actividades. Las empiezo a hacer a partir de la segunda semana, entonces la verdad todavía no veo las actividades que están en la plataforma. Pero ya a partir de este fin de semana ya empiezo pues otra vez con mis clases, por así decirlo. Sí, muchísimas gracias por comentarnos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Leninka, ¿cómo estás? Estamos... No te escuchamos. Ah, está bien, pero puedes escucharnos. Ah, está bien. Está bien, gracias. Bueno, la idea es que aquí vamos a compartir, a refrescar algunos elementos con respecto a las actividades que se han estado realizando en la plataforma y que podamos discutir algunos elementos relevantes en torno a las actividades que estamos realizando. Si tienen algunas dudas, pues pueden escribirle en el chat o pueden abrir su micrófono y decirles, no hay ningún inconveniente por ello. Vamos a empezar. Contamos con la participación de Diana desde Ciudad de México y Lenin Carón nos puede hablar debido a fallas en su audio. Vamos a trabajar con relación a esta asignatura que se denomina Introducción a la Docencia y el Docente Creativo. Yo soy Bexaida Noelia Riascos y es un placer poder compartir con ustedes en este espacio virtual que hemos venido trabajando desde
Guaymas, Sonora. Bienvenida. En el cual hemos venido trabajando las diferentes actividades y hemos tenido contacto a través de la plataforma con sus mensajes, algunos por medio de WhatsApp, en el cual hemos venido resolviendo algunas dudas que han surgido con relación a las actividades que se han planteado. Yo quiero responderle la pregunta, ¿por qué pensar la docencia y la didáctica en la formación de profesionistas? Esta pregunta, empiezo con esta pregunta porque esta inquietud ha surgido en otras sesiones con otros estudiantes que me plantean por qué la necesidad de estudiar los componentes educativos en la carrera que están cursando. Principalmente, vamos a pensar que hay un componente académico en cada una de las licenciaturas que ustedes cursan. Y esto nos obliga a que ustedes desarrollen algunos elementos que les permitan pensar en acercarse a procesos académicos en la educación superior, puede ser trabajando en las licenciaturas o posteriormente en los niveles de posgrado. Entonces, esta es la necesidad, de ahí surge que se piense en aspectos pedagógicos, didácticos e incluso modelos educativos que ustedes revisen para que tengan un panorama general de qué pueden ustedes realizar en su futura acción profesional que puede desarrollarse en términos académicos. Vamos a diferenciar dos elementos centrales que son fundamentales para que nosotros conozcamos cómo es el desarrollo, cómo podemos desarrollar o cómo podemos contribuir desde las diferentes disciplinas que nosotros estamos cursando. En este caso, cuando hablamos de educación, nosotros nos vamos a referir a ese proceso de socialización por medio del cual los individuos adoptan esas costumbres, esas conductas y sus elementos culturales que le van a permitir desarrollarse en diferentes aspectos de su vida profesional. La educación no se refiere solamente a la que se establece o la que se adquiere en un nivel educativo. La educación se puede denominar como un proceso de socialización y endoculturación, es decir, las personas aprenden a relacionarse con su medio social, cultural, con las personas en las cuales se desenvuelve, pero también hay otro elemento en el aspecto educativo que es el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales, las habilidades, las destrezas, además de las técnicas de estudio que les pueden servir a cada uno de ustedes para desarrollarse en un aspecto específico o en una ciencia específica, puede ser el derecho, la administración, entre otros. La educación entonces se va a concebir como un proceso humano, un proceso intencional por medio del cual nosotros utilizamos todos los elementos comunicativos y justamente en este espacio que estamos utilizando otras formas de comunicarnos, otras formas de llegar hacia ustedes. Es un proceso también en el cual se busca el desarrollo tanto personal, social, económico y moral de cada uno de los individuos que participan en un proceso educativo como tal. Vamos a diferenciar dos conceptos que son fundamentales para comprender lo educativo, pero que también nos aporta algunos elementos para ir direccionando nuestra práctica como tal. Vamos a distinguir la pedagogía de la didáctica. En este caso, cuando nosotros hablamos de pedagogía, nos referimos a la ciencia que estudia la educación. Su objeto principal es la educación en los diferentes contextos sociales, culturales, económicos, entre otros. Algunos autores la definen como la reflexión sobre la educación. Mientras que la didáctica se refiere más a aquellas teorías específicas que nos van a hablar de esas prácticas de enseñanza que se van construyendo en espacios específicos. Entonces, vemos la pedagogía como una reflexión general de lo educativo que nos permite a nosotros proponer teorías,
realizar investigaciones, entre otros, y la didáctica nos va a referir específicamente qué enseñar, cómo enseñar, de acuerdo a los contextos, entre otros. ¿Hasta allí hay alguna duda respecto a los dos conceptos que hemos venido revisando? Por mi parte, no, profesora. Ahora, ¿por qué se piensa o por qué se piensa la docencia en las diferentes disciplinas? Si nosotros analizamos definimos las disciplinas como esas construcciones humanas que van a evolucionar y se van a adaptar a los diferentes cambios, estamos infiriendo de esa definición que los que forman una disciplina como tal son las personas encargadas de llevar a o formar a otros contextos. Entonces, si nosotros nos formamos, por ejemplo, como licenciados en Derecho o somos licenciados en Administración, entre otras disciplinas, somos las personas encargadas de formar a otros licenciados en Derecho o a otras licenciadas en Administración. En ese orden de ideas, en las disciplinas o en estas construcciones que nosotros estamos trabajando específicamente, vamos a aprender contenidos específicos de la disciplina en la cual deseamos adherirnos. Y en ese orden de ideas, podemos participar en procesos académicos de formación de otros profesionales. Entonces, la idea es que ustedes aprendan también aspectos de docencia está relacionado con la facilidad que ustedes van a tener después de conocer su disciplina de participar en diferentes procesos formativos para formar a otros profesionales, ya que ustedes van a conocer tanto los procedimientos, los discursos, las temáticas, las relaciones que se van construyendo en la medida en que se participa en los diferentes grupos sociales. Ahora, por ejemplo, Carvajal nos va a definir que una de las tareas del docente es encontrar la manera para que los estudiantes comprendan esos postulados teóricos que están allá elaborados, bajarlo, hacer una transposición didáctica que nos permita que ese conocimiento teórico pueda ser enseñados en las aulas universitarias. De igual manera, podemos mirar que hay diferentes, por ejemplo, en el caso de la ciencia de la educación, se va a encargar de reflexionar acerca de las técnicas, los métodos, para lograr que se desarrollen procesos de enseñanza en los diferentes tipos de disciplinas del saber. Vamos a hablar entonces que desde la vertiente científica podemos decir que la didáctica se encarga de diseñar, experimentar con teorías acerca de cómo enseñar, o sea, cómo el docente debe actuar en las diferentes situaciones de enseñanza. También podemos hablar de que la didáctica tiene un rasgo diferenciador. Esto quiere decir que la didáctica nos va a proporcionar elementos para comprender cómo actuar en los diferentes contextos en los que nosotros participamos o los diferentes contextos en los que nos estamos desarrollando. En este orden de ideas, vamos a referirnos un poco de esta definición que nos habla Picado Godínez, que nos dice que el docente, de acuerdo con el contenido sociocultural del centro educativo, es decir, no desde una didáctica de los libros, sino más bien desde una didáctica más contextualizada, de acuerdo a las situaciones, de acuerdo a los estudiantes, a sus saberes previos, a sus condiciones sociales. Esto es lo que va a permitir crear estrategias que realmente incidan o coayuden en la transformación de los procesos que se están realizando. También en esta vertiente se puede analizar que es necesario que
conozcamos o sepamos que cada docente tiene sus propias creencias, es creativo y además, producto de sus conocimientos, ha desarrollado algunas estrategias que puede considerar que son favorables en los diferentes procesos educativos. Vamos a identificar dos campos diferenciados. En la sesión anterior, algunos me preguntaban por qué nosotros vamos a hablar o por qué nos enseñan docencia. Vamos a identificar que hay dos elementos que nosotros podemos trabajar. Sí, ya leí la pregunta, terminamos esta parte y vamos a desarrollar las preguntas pendientes, las pueden escribir en el chat, como les acababa les mencioné al inicio. Vamos a identificar que todo profesional va a tener dos rangos de acción. Podemos identificar que puede desarrollar prácticas desde lo pedagógico, es decir, puede participar como académico, realizando investigación, realizando actividades de docencia, o puede dedicarse solamente a lo disciplinar, es decir, a ejercer, por ejemplo, si estudió Derecho, puede dedicarse a litigar o a trabajar en alguna empresa en el área jurídica. Entonces, o puede ser académico y profesional. Si ustedes se fijan en los docentes que han venido participando con ustedes, son académicos y son profesionales, es decir, han realizado su licenciatura en diferentes áreas del saber y a su vez buscan enseñar o transmitir algún saber producto de su experiencia en las aulas universitarias. En ese orden de ideas, no podemos diferenciar o decir que es competencia, por ejemplo, de los que estudian para ser docentes la enseñanza. ¿Por qué? Porque los que forman, sobre todo en las licenciaturas, no son licenciados, por ejemplo, en educación, sino que son, por ejemplo, abogados que también son profesores o administradores que también son profesores. En ese orden de ideas, recalco esta parte de entender que pueden haber académicos o pueden haber profesionales. En esta distinción se reconoce debido a que, por ejemplo, los que son académicos buscan formas de enseñar, están pendientes de procesos de investigación, entre otras cosas. Y la licenciatura que ustedes cursan pues tiene ese componente académico, es decir, busca que ustedes desarrollen las competencias para enseñar, para investigar, para trabajar diferentes procesos sociales. Entonces es un panorama más amplio para pensar un poco más allá de solamente de la formación disciplinar. Ahora, cada una de las disciplinas también va a ir desarrollando, ir formando, ir planificando unas formas de discurso que ustedes pueden ir aprendiendo a partir de los textos que se designan en cada una de las sesiones, a partir de los espacios en los que participan, a partir de las actividades que realizan, por ejemplo, de análisis de caso, de que ustedes puedan analizar las leyes, las normas, que ustedes puedan revisar aspectos específicos de la disciplina a la cual ustedes desean adherirse. Y estos elementos son los que les permiten a ustedes identificarse como licenciado en una ciencia específica, puede ser el derecho, la administración, entre otras. Entonces, la pertenencia a un grupo social también se va desarrollando a partir de los textos que se leen, de los discursos, de las prácticas, de las relaciones que se establecen entre cada uno de las personas que va participando. En las actividades que realizamos, ustedes podrían, no sé si, bueno, ya ingresaron 2 personas más, si nos podrían comentar un poco acerca de esta diferencia que ustedes encontraron
encontraron entre la educación formal, la educación informal y la educación no formal? ¿Encontraron alguna diferencia específica entre cada una de ellas? Muy bien, por ahí ya nos dicen en el chat que la educación formal se aprende en la escuela, no formal, extraescolar. Muy bien, muchas gracias por el aporte. Y informal, lo que se aprende en la vida, así es. Hola, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Yo ya concluí la actividad esa y creo que ando bien por ahí. En la formal, pues sería como la educación que llevamos dentro de lo escolar. Empezamos por preescolar, primaria, secundaria y así sucesivamente. Son por instituciones. La informal, pues son los conocimientos que vamos adquiriendo a través de nuestra vida, pero como ya en lo personal, ya no tanto en educación, como aprender a hablar, aprender a caminar, todo eso. Y la no formal, en el extraescolar, pues podría ser como algunos cursos que hacemos, ¿no? Yo mencioné uno de barbería, de repostería y cosas así. ¿Sí? ¿Sí ando bien? Así es, Okay. así es. Miren que los ejemplos que nos acabas de poner son precisos para estas definiciones. La diferencia, por ejemplo, entre los sistemas, por ejemplo, los cursos que nosotros podemos tomar y la educación formal, se debe a que sobre todo el sistema formal es un sistema que está arreglado. Es decir, nosotros tenemos que, por ejemplo, para que ustedes iniciaran la licenciatura, tuvieron que terminar la preparatoria. Y para realizar, por ejemplo, la preparatoria, necesitaban el certificado de educación secundaria y así podemos irnos hacia atrás. O al contrario, si ustedes también se puede analizar de ese modo. Mientras que si nosotros vamos a un instituto y decimos queremos tomar un curso, en realidad no nos exigen ninguna preparación previa, solamente las ganas, el deseo de participar. ¿Es así? Solamente, por ejemplo, los cursos, por ejemplo, si vas a tomar un diplomado específico, entonces, por ejemplo, nos dirán, no, debes de estar cursando, por ejemplo, no sé, un diplomado en Derecho Penal. Entonces nos van a decir, necesitas tener conocimientos básicos de derecho, pero no nos exigen como tal un título que acredite ese conocimiento. Específicamente podemos mirar que esa es una diferencia sustancial porque sobre todo el sistema educativo que nosotros conocemos es un sistema que va por niveles y que nosotros vamos avanzando de forma escalonada en cada uno de ellos. En la educación formal, por ejemplo, como lo decía la compañera, nosotros podemos ir a un instituto, deseamos realizar un curso, por ejemplo, de barbería, no nos exigen ningún conocimiento previo, podemos iniciar y tampoco nos exigen un conocimiento específico porque se supone que vamos a aprender como tal. Y en la educación informal, usualmente a veces pensamos que o dejamos de lado todas esas experiencias de vida que van constituyendo al ser humano. En un sentido práctico, nosotros pasamos más tiempo con nuestras familias, nuestros amigos, la pareja, los abuelos,
y son personas que tienen un tipo de conocimiento y que independientemente si nosotros tenemos las ganas o no de aprender, el estar en contacto con ellos nos da un bagaje, unas experiencias de vida, un conocimiento que nos puede servir a nosotros para afrontar la vida que nosotros estemos desarrollando. En este planteamiento, sobre todo de la educación informal, a veces como que no se le da la importancia que tiene, en el sentido de que pues es un proceso. Nosotros podemos terminar, por ejemplo, la licenciatura y decidimos si queremos o no seguirnos especializando, mientras que en la educación informal como tal no es si quieres o no quieres seguir aprendiendo. El solo hecho de estar en contacto con los otros, pues te provee un cierto tipo de aprendizaje, normas de convivencia, saberes, experiencias de los demás, entre otros. ¿O qué piensan ustedes al respecto? ¿Creen que el aprendizaje informal uno puede decir, hasta aquí, hasta hoy aprendo y ya no quiero seguir aprendiendo? ¿O es un aprendizaje, como dice la definición, que puede seguir durante toda nuestra vida? Por ahí alguien está hablando en el chat. Así es, Diana, la formal lleva un orden y la no formal no. Nosotros podemos tomar hoy el curso, por ejemplo, los que les gusta mucho la estética, podemos hoy tomar un curso de estética, mañana podemos tomar un otro curso relacionado con peluquería, pasado mañana podemos tomar uno, no sé, de barbería. Es decir, no tiene un orden como tal, mientras que si nosotros deseamos cursar una licenciatura, indiscutiblemente nos van a decir, bueno, preséntenos su certificado de preparatoria. Así es, Diana, así es. Nos dice, es inevitable aprender por este medio, todos los días se conocen cosas nuevas y se aprende. Tienes toda la razón. El aprendizaje informal, por eso es tan importante que nos rodeemos de situaciones que nos propongan o que nos den un cierto tipo de conocimiento, porque si no, pues va a pasar que o que atendamos esos aprendizajes informales. Algunas experiencias que nos relataron los compañeros en esta actividad, por ejemplo, allí nos comentaba alguien que lleva 17 años trabajando, pero que era súper importante, que ya sabía todo de la profesión como tal, pero el hecho de no tener, por ejemplo, el título universitario, no le permitía avanzar en el trabajo. Este es un aspecto importante porque aunque la educación no formal y sobre todo la educación informal nos da un cierto tipo de conocimiento, el sistema tal y como nosotros lo conocemos es un sistema que vale o hace valer el aprendizaje formal. Es decir, para todo, en algunos tipos de trabajo, por ejemplo, como les acabo de comentar, del compañero que escribió su relato y nos comentaba esto que les comentaba de sus 17 años en un puesto y que no podía avanzar, es porque el sistema como tal privilegia el aprendizaje formal. Entonces, independientemente de si una persona conoce o no a profundidad un tema particular, el hecho de que tenga un título que lo avale o que lo acredite, pues se considera como suficiente para que pueda ejercer una profesión como tal. Entonces, por eso es tan importante, digamos, en la actualidad que nosotros también, además de ese aprendizaje informal, pues participemos en procesos educativos formales que nos permitan avalar ese conocimiento que nosotros tenemos. Bueno, ¿qué les parece si cada uno de ustedes va a enunciar una característica que considere debe tener el docente
el docente del siglo XXI. Vamos a tratar de no repetir. La pueden escribir también en el chat. ¿Qué características? Ustedes tuvieron una actividad donde tenían que enunciar muchas características. ¿Qué características ustedes creen indispensable para un docente hoy? Por ahí nos escribe Diana, innovador. Ingrid, usa tecnologías. No me dejaba reactivar el audio. Bueno, y creativo, abierto al diálogo. Así es. Son muchas las características que nosotros podemos enunciar acerca de un docente del siglo XXI. Y esta es una imagen que encontré en internet y que me pareció como muy creativa, que ilustra un poco esa variedad y algunos de los elementos que ustedes están mencionando. Fundamenta enseñanza-aprendizaje. Están aquí. Por ejemplo, en la primera nos dice dominio de la asignatura, otra capacidad de infundir la observación e investigación, inclusión, nos habla de participación, saber trabajar con los niños de acuerdo con la edad, en este caso con niños de, por ejemplo, de primaria, secundaria o media, es decir, adecuar sus actividades de acuerdo al contexto en particular, que sepa diseñar y proponer estrategias pedagógicas, uso y empleo de las tecnologías, sin temor a la evaluación y gestor pedagógico. Mire, son muchas características y ahorita, por ejemplo, con la pandemia nos dimos cuenta que cada día surge más, que cada día pues hay más cosas que nosotros podemos o necesitamos desarrollar. En el caso en su caso, la mayoría ya estaba participando de modo virtual, o sea que las personas que estamos con ustedes ya conocemos de algún modo el uso de la tecnología, de la plataforma, cómo introducir actividades, entre otros. Sin embargo, las personas, por ejemplo, que estaban de modo presencial, pues no habían desarrollado estas capacidades y pues necesitaron realizar ejercicios de capacitación donde pudieran aprender, desarrollar diferentes capacidades virtuales, por decirlo de alguna manera, diferentes capacidades que les permitieran realizar su trabajo en la virtualidad. Este es un elemento importante a considerar porque nosotros desarrollamos nuestras capacidades de acuerdo a los contextos en los que estamos y este es un punto fundamental, sobre todo ahorita que está este asunto de la educación tan cambiante, tan complejo, tan diverso. Por ello se necesita pues apropiarnos de esas formas de ser, de hacer y de comunicarnos con los demás. Nos dice que fue más complicado para preescolar, primaria y secundaria. Así es, así es. Porque, por ejemplo, los estudiantes que están en preparatoria y en la universidad, la mayoría ya estaban realizando, mandando correo, enviando actividades, subiendo actividades, por ejemplo, al Drive. Ya estaba un poco más relacionado con este ambiente virtual. E incluso en las universidades, casi todas las universidades tienen plataformas, así como la tenemos aquí en la Universidad de Santander, es decir, donde ellos pueden, por ejemplo, en Moodle subir sus actividades y los estudiantes de la universidad pues ya lo conocían. Ahora, aunque podemos hablar de que fue un poco más complicado para los docentes que llevaban muchos años en la presencialidad,
en las aulas universitarias también fue muy complicado pasar sus clases o migrar a las plataformas virtuales. ¿Querían decir algo por allí? Bueno, y sí es así, los niños pues se han venido adaptando, aunque para los niños pues en realidad para algunos ha sido sencillo, otra situación ha sido los problemas de cobertura. No sé si en las partes en las que ustedes se hayan dado cuenta de que pues hay muchos niños que están en este momento por fuera del sistema porque no tienen las condiciones para seguir con las clases de modo virtual, ¿no? Entonces, pues es una situación bastante complicada en el sentido de, pues, de que no han podido continuar con sus actividades de docencia. Y algo que les comentaba a los de la anterior sesión es que así como ustedes están realizando sus procesos de modo virtual, la mayoría de las universidades también ahorita están en esa misma dinámica de pasarse la virtualidad para que no se presenten situaciones como la que nosotros estamos viviendo actualmente. Bueno, habíamos revisado esta situación de las características. Ustedes miraron que, sobre todo en la cuestión histórica, por allí había un elemento a desarrollar. ¿Sí se acuerdan de esta actividad? Realizaron una línea de tiempo con relación a cuál ha sido la historia específicamente de la didáctica y retomaron los autores, retomaron diferentes autores y las aportaciones que realizó cada uno de ellos a la didáctica como tal. Entonces partimos de Comenio a una pedagogía más tecnicista, humanista, que fue la que se desarrolló por ahí en los años 90 y en la cual pues surge este enfoque. No nos vamos a centrar en ello porque no nos da el tiempo y me gustaría que nosotros revisemos el modelo educativo por competencias, porque este es un modelo que se está trabajando actualmente en muchas universidades y que les van a dar algunos elementos para que ustedes puedan realizar, por ejemplo, si les interesa, actividades de docencia en diferentes instituciones. ¿Han escuchado del modelo educativo por competencias? Específicamente, el modelo educativo por competencias se vino a relacionar a lo que tiene que ver con lo educativo a través de involucrar algunos elementos o conceptos específicos del campo del trabajo al aspecto educativo. Esto, por ejemplo, es analizado y se retomaron algunos principios, por ejemplo, la eficacia, la eficiencia, la competitividad, entre otros, que les permitieran, por ejemplo, aplicarlos a diferentes sectores de la población. En específico, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura nos definen las competencias como esas capacidades que tienen los seres humanos para realizar actividades complejas. Y hay un autor que se llama Tobón, que es de los más citados con relación a lo que tiene que ver con competencia, y define las competencias como esos procesos de idoneidad en determinados contextos en los cuales se integran cuatro elementos sustanciales. Es saber hacer, que se refiere a lo cognoscitivo, a lo saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir.
Saber ser tiene que ver con la personalidad. Saber hacer se refiere a la capacidad que nosotros tenemos de hacer con ese conocimiento que tenemos. Saber conocer se refiere a lo cognitivo y saber convivir es cómo nos relacionamos con los demás. Esto con relación a realizar actividades que nos permitan resolver los problemas en los diferentes entornos en los cuales nos desarrollamos y atendiendo diferentes planteamientos, es decir, asumiendo un mejoramiento continuo, un compromiso con el fin de obtener un desarrollo personal y un desarrollo profesional. La formación por competencias en realidad no es nueva, pero hace algunos años se volvió obligatoria, es decir, todas las instituciones educativas debían adoptar este modelo para trabajar en sus diferentes instituciones. Por eso ustedes pueden ver ahorita que desde los grados iniciales hasta los posgrados ya están trabajando en un modelo educativo por competencias, porque se busca transitar de que el estudiante sepa algo, que el estudiante enuncie algo, a que pueda hacer con ese algo que conoce. Es decir, no solamente vamos a recitar un conocimiento, sino que qué podemos nosotros hacer con ese conocimiento que hemos venido adquiriendo en los diferentes lugares en los que nos desarrollamos. Entonces, nos dice, por ejemplo, este autor Tobón, que se pasa del conocimiento conceptual a un enfoque de desempeño integral ante las actividades y los problemas, y que se pasa del conocimiento a una sociedad del conocimiento, y que se pasa también de la enseñanza al aprendizaje. Esto con miras a que aquel estudiante, cuando egrese de una institución de educación superior, no solamente sepa decirnos o proponernos acerca de algo, sino que también nos pueda hacer con ese algo que conoce. Allí están 3 de las 4 definiciones. Nos habla del saber ser, que se caracteriza por la construcción de la identidad personal, la conciencia y el control del proceso. El saber conocer, que tiene que ver con la puesta en acción de ese conjunto de herramientas para procesar esa información que nos han comentado, esa información teórica. Y el saber hacer se refiere a la realización específica de las tareas que le va a permitir a cada uno de los educandos ir perfeccionando esa técnica que tiene con respecto a un saber. Y el saber convivir, que es donde se ha puesto la apuesta en el sentido de que se busca un mejoramiento social. El convivir nos va a llevar a desarrollar elementos que nos permitan trabajar en equipo, trabajar con otros, relacionarnos, compartir, entre otros. Ahora, por ejemplo, Schmal y Inés Polo nos van a hablar de que la formación por competencia no solamente se va a enfocar en el saber conceptual, sino que también lo que busca es una sociedad más eficiente, más productiva, una sociedad que sea más abierta, también que sea tolerante, que sea plural, una sociedad que busque que se transforme a partir de los saberes de sus propios participantes, de los individuos que están participando en las diferentes situaciones, y una sociedad sobre todo en la cual se pueda ir más allá de un saber enunciar algo, sino que se ponga todo ese conocimiento teórico en relación con una práctica y que pueda contribuir de forma asertiva provocando cambios sustanciales en los procesos sociales que cada uno desarrolla. Vamos a hablar de los tipos de competencia. No sé si todos ya vayan hasta esa parte de las actividades, pero bueno, nos adelantamos un poquito para que ustedes pues tengan una idea de qué es lo que se les pide.
Las competencias se dividen en básicas, genéricas y específicas. Las básicas son toda esa base que ustedes pueden aprender en los niveles anteriores a las competencias, a la carrera universitaria, es decir, todas las situaciones de su vida escolar y social que les va a dar elementos para que ustedes, por ejemplo, puedan participar en las diferentes carreras que están cursando. Las competencias genéricas son comunes a todas las ocupaciones. Competencias como el análisis, la gestión, son competencias que son fundamentales en todos los niveles y en todas las carreras que ustedes estén cursando. Y un elemento central sobre todo de este tipo de competencia es que favorece la empleabilidad, es decir, tiene más opciones o mayor posibilidad de acceder a un trabajo porque pues se pueden destacar de otros profesionales que tengan la misma profesión. Por último, las competencias específicas se refieren a las que están relacionadas con su profesión como tal. Estas, para desarrollar esto, usted necesita un alto nivel de especialización y estos ustedes la van aprendiendo a medida que avanzan en su carrera como tal. Estas competencias se obtienen solamente en la educación superior. Les mencionaba al inicio que la lectura, la escritura, los eventos en los que participan en las diferentes profesiones, pues nos va a permitir tener una identidad. En este caso, estas competencias específicas están relacionadas con la identidad de la profesión. No, por ejemplo, ¿qué puede hacer un administrador que no puede hacer un profesor? ¿Qué puede hacer un profesor que no puede hacer un médico? ¿Qué puede hacer un médico que no puede hacer un abogado? Entre otras. Es decir, las competencias específicas es eso que va a definir o que va a diferenciar una profesión de otra. Por allí habían compartido un mensaje. Dice, se maneja igual en preparatoria. Bueno, les voy a compartir un pequeño video. A lo largo de los años, los modelos educativos han ido cambiando a medida que la sociedad también los tiene, adaptándose a la realidad y la necesidad de cada época. Poco tiene que ver, lógicamente, la realidad educativa actual con la de siglos atrás. Si nos remontamos a la prehistoria, el modelo educativo, por denominarlo de alguna manera, dependía principalmente de la figura materna. Las mujeres se encargaban de casi toda la enseñanza, mientras que la figura paterna se centraba en aspectos más concretos y ligados con la subsistencia, como por ejemplo la caza o la supervivencia. ¿Están escuchando? ¿Se puede escuchar bien? Listo, gracias. Hay un sistema muy primario individual, donde los más pequeños aprendían de sus propios padres los conocimientos básicos para dar respuesta a las necesidades básicas. La escuela en Mesopotamia. Un primer gran cambio, o incluso una primera revolución, la encontramos en Sumeria, en Mesopotamia, en el 2000 a.C. Por aquel entonces aparece el primer concepto de escuela, centrado sobre todo en la enseñanza de la escritura y diferenciándose básicamente por el hecho de ir un paso más allá que ayudar a solventar las necesidades del día a día. Las personas que se beneficiaban de este nuevo modelo eran únicamente personas de clase privilegiada. Grecia
concepto de escuela, tal como lo entendemos ahora, como una institución complementaria a la enseñanza familiar, tiene un destacado papel ya en la antigua Grecia. Es en ese momento cuando se rompe el concepto de escuela ligada a la institución religiosa, presente desde la antigüedad, para dar paso a un concepto más global y que perseguía cultivar el espíritu. La educación en Grecia y también posteriormente en la antigua Roma buscaba formar a los alumnos para que estos recibieran una educación completa. Mediante la instrucción de todos los conocimientos necesarios, podían integrarse plenamente en la sociedad. Ya se enseñaban diferentes asignaturas, como por ejemplo aritmética, música o educación física. En Grecia ya existía incluso lo que hoy conocemos como enseñanza universitaria, una educación basada en los conocimientos transmitidos por grandes maestros. Hay que remarcar, a pesar de todo, que las escuelas en Grecia eran privadas, por lo que no estaban abiertas a toda la población. En Roma, la educación también estaba vinculada a la élite social. La Edad Media. La educación en la Edad Media busca la perfección del individuo a través del espíritu. En este periodo, todo aprendizaje giraba en torno a la Biblia. Junto a la preparación intelectual estaba la preparación religiosa, que implicaba unas normas de conducta que se dejaban ver en la vida cotidiana. Estas eran la oración frecuente, el ayuno, la abstinencia, las vigilias, las mortificaciones y las buenas obras. Otro hito importante en la educación de la Edad Media fue la aparición de los monasterios, ya que estos estaban destinados a la educación cristiana. Los monasterios aparecen debido a que se mantenía el ideal de que el hombre debía aislarse para encontrarse a sí mismo y a Dios. Por lo general, los monjes fomentaban una mínima alfabetización e inducían a pensar en un cierto afán por enseñar a leer y escribir. Siglo XVIII. Punto y aparte merece también la época que inicia Federico Guillermo II en 1787, al promulgar un código escolar que quitaba al clero el poder de la educación para concederlo al Ministerio de Educación. Así, el Estado pasaba a ser el responsable de las escuelas con un sistema coordinado de escuelas. Este código destacaba por remarcar que todos los niños debían ir a la escuela primaria, con el objetivo de ofrecer una educación básica a todos los niños, sin dejar de lado un sistema de exclusión para aquellos alumnos que tenían una mala conducta. En la actualidad, el periodo actual también merece ser destacado dentro de la historia, gracias al cambio derivado de la tecnología y las posibilidades que ofrece su intervención en las aulas. De su mano, tenemos acceso a una educación más personalizada, pudiendo atender las necesidades específicas de cada alumno y adaptando el ritmo de aprendizaje a sus capacidades. El papel del profesor también se ha visto beneficiado por la entrada de la tecnología en las escuelas, ya que gracias a las posibilidades que ofrece, se pueden optimizar mejor las rutinas y complementar las lecciones con un abanico de elementos muy variados. Se ha pasado de la pizarra a los elementos digitales, lo que también beneficia que las clases sean más amenas y entretenidas. Ya es un hecho consolidado también en muchos países que cada alumno tenga su propio ordenador. El uso de la tecnología en la educación será cada vez más generalizado e importante, y no solo en los países más desarrollados. La propia UNESCO indica que la tecnología puede contribuir al acceso universal a la educación, por lo que a medida que se ve extendiendo su uso, la tecnología tendrá un papel más importante en la enseñanza global. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Cómo creéis que será la educación de aquí a 200 años? ¿Cuáles serán los nuevos avances? Como pueden ver, la escuela tal como nosotros la conocemos, pues ha sido producto de una serie de transformaciones que, pues sobre todo ahorita con la pandemia se agudizó, porque bueno, la relación entre educación y tecnología era un proceso que se había venido tratando de instaurar hace muchísimos años. Sin embargo, en el plano ya operativo, pues no se habían presentado los recursos suficientes para que se desarrollaran estos procesos y pues ha sido apresurado con las desventajas eh, que ha implicado, por ejemplo, la transición a una educación virtual, pero ha sido la apuesta que desde hace muchos años, sobre todo por recomendaciones de organismos internacionales, para que las aulas como tal se migren también a espacios virtuales y en el caso
En el caso de los procesos que nosotros realizamos, pues también han surgido o se han presentado diferentes transformaciones para que la idea es que nosotros podamos continuar o mejorar, fortalecer estos procesos para que, pues, generando, por ejemplo, espacios como el de hoy en el que todos podamos participar de modo virtual y generando o resolviendo diferentes inquietudes que se pueden presentar. Aprovechamos estos 5 minutos que nos quedan para resolver algunas dudas. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat y pues trataremos de darle respuesta en lo que nos queda de la sesión el día de hoy. Bueno, nos preguntaban que cuál era la diferencia entre didáctica desarrolladora y docencia creativa. Si bien hay algunos elementos comunes, la didáctica lo que se encarga es de ofrecer diferentes situaciones de enseñanza o de proponer diferentes situaciones de enseñanza y de aprendizaje adecuadas a los contextos, a las situaciones en las que cada uno de los docentes se está desarrollando o está ejerciendo. Asumiendo ese planteamiento, hay algunos puntos en común con la docencia creativa, sobre todo asumiendo un elemento central, y es que el docente tiene la vocación y la voluntad para transformar sus procesos educativos. Si bien son dos cosas distintas, pues tienen algunos aspectos relacionados. Para que un docente sea creativo también debe involucrar elementos didácticos de esta tendencia que se llama didáctica desarrolladora, porque el docente lo que va a propiciar es que el estudiante obtenga situaciones de enseñanza o en este caso situaciones de aprendizaje que le va a permitir el desarrollo integral del individuo a partir de experiencias, de situaciones, de diálogos, de estrategias didácticas para que el estudiante ponga o saque a flote todas sus capacidades tanto intelectuales como personales, y ya revisamos que en el sistema por competencias también se habla de toda esa espiritualidad y la relación con los demás, es decir, el ser como tal, no solamente que aprenda, sino que se desarrolle de forma integral para que ponga todo su conocimiento y todo su saber al servicio de los demás. En ese sentido, estas son algunas de las diferencias, y también atendiendo que la docencia creativa pues incluye estar pendiente o actualizado, estar en constante mirada de su propio trabajo, retroalimentándose, reflexionando, comunicando, participando en diferentes comunidades de aprendizaje que lo que van a permitir es su desarrollo integral como docente. En este sentido son algunas de las diferencias, y la docencia creativa alude a esa capacidad del docente de ser, de ir más allá de algunos planteamientos teóricos para ir a construir, para ir construyendo, sobre todo a partir de sus propias vivencias y de lo que él está viviendo en la situación escolar particular. ¿Tienen alguna otra pregunta con relación a las actividades? Igual, muchas gracias a ti. Igual cualquier duda, saben que estoy pendiente en la plataforma y trato de responder en el mismo día. Me conecto todos los días, en la mañana y en la tarde, para estar pendiente de sus mensajes, y cualquier duda, con muchísimo gusto, estaré allí. Además, les envío un mensaje con mi número de teléfono, también lo pueden encontrar ahí en la plataforma, y me pueden escribir si se les presenta alguna duda con respecto a las actividades. ¿Tienen alguna inquietud, algo que decir? Si no, nos despedimos, porque si no van a ingresar los de la otra hora.
Muchas gracias a ustedes por participar y bueno, nos estaremos encontrando en otra ocasión. Que tengan buena tarde. Muchas gracias a ustedes por participar.